No puedes tener salud mental si no tienes una sexualidad sana y no puedes sentirte satisfecho sexualmente si no estás bien. ¿Cuál es el problema número 1 de salud masculina a día de hoy? Problema número 1, la próstata. Es el cáncer más común en el ser humano. Si sumas a las mujeres, sigue siendo el cáncer más común en el ser humano. O sea, es algo así como 200 casos de cada 1000 habitantes. ¿Ver más porno hace que tengas más problemas? Lo que dicen los estudios es que no. Pero cuando tú vas a ver a los pacientes que tienen problemas y ves cuántos usan porno, hay muchos hombres que usan porno. Todas estas preocupaciones que podemos tener el hombre moderno, ¿tú cómo ves el tema hormonal, la terapia de reemplazo de testosterona? El ritmo de bajada de testosterona es más o menos 1% al año. El nivel a partir del cual se notan síntomas es muy bajo. Entonces, lo normal es que llegues a ese punto más o menos a los 80. El 1 o el 2% de hombres a los 50 años tiene un nivel de testosterona bajo, 1% a los 50. ¿1%? Publicado en New England Journal of Medicine, o sea, de las mejores revistas científicas. 1%, casi nadie. A partir de los 40, 50 se necesita ponerle un ojo no más de chequeo. ¿Qué pasa más adelante? Más adelante tenemos más disfunción. La eyaculación precoz curiosamente disminuye con el tiempo. La disfunción eréctil crece. La disfunción eréctil y los problemas de próstata van paralelos. Más o menos 40% a los 40, 60% a los 60, 80% a los 80 años. ¿80% significa que el 80% de los hombres lo tienen? Sí, sí. Ahora, algo que ocurre mucho es que cuando empiezas una relación pues tienes mucho sexo y luego esto se va apagando y antes pues seguías teniendo más o menos sexo porque no había otra alternativa más fácil, pero ahora tienes porno y entonces lo que hace la gente es cada vez consume más porno y cada vez tiene que negociar menos con su pareja. ¡Wow! Este mes de noviembre nos sumamos al movimiento Movember, una campaña global dedicada a la concienciación sobre algo muy importante, la salud masculina, en especial la prevención del cáncer de próstata, testicular y el cuidado de la salud mental. Por eso, hoy quiero agradecer a Pierre Fabre Pharmacare, una marca comprometida con el bienestar y la salud, que nos acompañe en este mes tan importante. Con más de 50 años de experiencia en la investigación y desarrollo de soluciones innovadoras para la salud, Pierre Fabre Pharmacare se preocupa por ofrecer productos que realmente marcan la diferencia en la vida de las personas. Movember no es solo dejarse crecer el bigote como yo he hecho, es un recordatorio para que cada uno de nosotros tome un momento para cuidar de sí mismo, para hablar con su médico, para hacer revisiones periódicas. Recuerda, la prevención es la mejor herramienta para mantenerte fuerte y saludable. Gracias a Pierre Fabre Pharmacare por su compromiso con nuestra salud y por estar con nosotros en este movimiento tan importante para los hombres y para todos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, como siempre. Don Uri. Muchas ganas de hablar contigo. Segunda vez que estás en este podcast y la primera fue la primera temporada que fue un éxito absoluto. Muchísima gente agradeciendo todo el valor que aportaste, respuestas, información, curiosidades. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Además, en un mes muy importante, porque estamos en Movember, mes de noviembre. Yo no solo me he dejado este bigote, sino que quiero agradecer que estés aquí para hablar de salud masculina. Yo el bigote me lo he intentado dejar alguna vez, pero me queda tan mal que no, prefiero llevar barba como siempre. ¿Sí? Sí, el bigote no es lo mío. El bigote no es lo mío, pero la salud sí. La salud sí. ¿Cuán importante es que tengamos la salud masculina presente en la cabeza siempre? Los hombres vivimos de media 3 o 4 años menos que las mujeres y además cuando tenemos un problema de salud tardamos más en ir al médico y eso es por toda una serie de cosas, pero es importante que todos, hombres y mujeres, pues seamos conscientes de que lo más importante es la salud y que cuando tenemos un problema pues hay que ir al médico y a los hombres nos cuesta más y por eso es importante concienciarnos. ¿Nos cuesta porque es algo que llevamos como un tabú? Es decir, que cuando te duele el brazo, cuando te duele la cabeza, ¿es muy diferente a cuando tienes un problema sexual, genital, etcétera? En parte sí, en parte no. A los hombres nos cuesta más ir al médico por cualquier motivo, pero cuando se trata de algo del urólogo, entonces nos cuesta aún más. Este es un estudio hace muchos años que cuando un hombre empezaba a tener problemas de erección, tardaba de media... No, el 80% de hombres nunca iban al médico. Wow. Y los que sí iban al médico tardaban de media 2 años. Yo he visto pacientes que llevan con un problema de erección 50 años. Y dices, wow. Y es algo que cuando lo ves en consulta es... Ostras,
¿por dónde empiezo? O sea, y lo mal que lo tiene que haber pasado la otra persona todo este tiempo para con un tema tan relevante para todos, ¿no? El conflicto interno que tienes que tener y el freno que tienes que tener para no ir al médico. Este podcast es muy interesante, es muy importante además también para todos los chicos y para todas las chicas que nos estén escuchando, porque esto afecta a todo el mundo y nos afecta en todas las edades. No tenemos que pensar que la salud es algo que se deteriora o se puede deteriorar en una avanzada edad, que sí, pero también cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes, en la edad más adulta, tenemos que tener un poco los ojos bien abiertos, ¿no? Sí, yo creo que cada edad, al menos en mi especialidad en neurología, tiene como sus problemas que son característicos de esa edad o esas grandes preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, ahora pues, tengo amigos que tienen niños pequeños, ¿no? Y una pregunta que me hacen a menudo es ¿qué hago con mi hijo? ¿Le hago la circuncisión o no se la hago? Cuando eres más mayor, pues ¿cuándo debo empezar a mirarme la próstata? Cuando eres aún más mayor, ¿a qué edad? Me tomo esta pastilla, me tomo la otra pastilla. Entonces, a cada edad existe una serie de problemas que son muy característicos de ese momento vital y que muchas veces no tiene una solución sencilla, una respuesta sencilla. Tú intentas dar solución a un problema que puede ser un infierno para la gente, ¿no? Y hablábamos antes de situaciones que generen un infierno en nuestra cabeza. Puede ser, y lo hemos hablado, por ejemplo, con expertos del sueño, ¿no? El insomnio, no poder dormir. Eso te puede generar un infierno en tu cabeza, pero un problema de los hombres de disfunción eréctil, eyaculación precoz, puede generarte también un grave infierno en tu cabeza, ¿no? Me acuerdo de un chico que vi el mes pasado que me decía, tenía un problema de disfunción eréctil, y me decía, lo primero que pienso por las mañanas cuando me despierto y lo último que pienso por las noches cuando me acuesto es que soy impotente. Y digo, ostras, afortunadamente no es lo más común, pero hay hombres que cuando empiezan a tener ese problema empiezan a darle a la pelota y se convierten, o sea, el término técnico es disfunción eréctil, pero se convierten en impotentes porque están todo el día dale que te pego. Y es algo que te lleva a un sitio muy malo, muy feo, mucha ansiedad, mucha inseguridad, dejas de hacer cosas, dejas de acercarte a gente que te puede interesar, te puede atraer porque no podré, y eso es algo que, no soy psiquiatra, pero parece bastante razonable que cuando empiezas con el no podré en la cama, ese no podré en el mundo, en la realidad, ¿no? Y este es un tema muy importante, como decíamos, que tratamos en este marco fantástico, ¿no? Que es esta iniciativa de Movember, en la que no solo se intenta tratar el espacio fisiológico y biológico de cada uno, sino también el espacio mental y psicológico, ¿no? Que en tu caso crees que va muy ligado. Sí. Las enfermedades que podemos tener los hombres en este caso, ¿no? Como urólogo, pueden ir muy ligadas a un tema mental, no solo fisiológico. O sea, la parte, sobre todo sexual, va súper ligada a la salud mental. Y luego tienes, por ejemplo, todo el tema de hormonas, tiene mucho que ver también con salud mental. El abuso de anabolizantes, por ejemplo, tiene serias repercusiones sobre salud mental. El porno, y esto es algo que yo creo que es cada vez menos discutible, ¿no? Dará problemas o tiene una traducción muy clara en problemas en la esfera, en salud mental, no solo en neurología. Dame datos. Este es un tema muy complicado. Hay muchos estudios, o sea, mucha gente me pregunta, ¿el porno es malo? Y la respuesta no es o sea, el porno es malo, la respuesta no es clara. ¿Por qué? ¿Ver más porno hace que tengas más problemas? La respuesta es no. Lo que dicen los estudios es que no. Pero cuando tú vas a ver a los pacientes que tienen problemas y ves cuántos usan porno, hay muchos hombres que usan porno. Que tienen problemas, muchos hombres usan porno. Pero luego ves otra cosa que es algo un poquito más difícil de demostrar, pero que es algo que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Antes de que el porno fuera masivo, cuando tú querías tener sexo con tu señora, pues
tenías que entablar, o ella quería tener sexo contigo, tenías que entablar una cierta negociación, más o menos implícita o explícita, y terminabas teniendo sexo o no. Pero ahora, algo que ocurre mucho es que cuando empiezas una relación, pues tienes mucho sexo y luego esto se va apagando y antes pues seguías teniendo más o menos sexo porque no había otra alternativa más fácil, pero ahora tienes porno y entonces lo que hace la gente es cada vez consume más porno y cada vez tiene que negociar menos con su pareja. Wow. Vamos, es algo que es difícil demostrar en un estudio, pero es difícil rebatirlo. O, por ejemplo, no tienes pareja, no se te dan muy bien las mujeres o los hombres, te quedas en casa o te vas al gimnasio a trabajarte a no sé qué y sales a conocer gente. Es más fácil quedarte en casa y ver porno. Y todo esto no tenemos una bola de... No, una bola de cristal para ver el futuro. La temporada pasada no lo hablamos, pero hay una corriente de inteligencia artificial, nuevas tecnologías que pueden incluso reemplazar, ¿tú crees, a nivel físico estas relaciones que tenemos? Es un poco distópico, pero... Esto hace 2 o 3 años, cuando vi una muñeca de estas, una sex doll. Cuando tuviéramos jovencitos, las sex dolls era como algo muy... Como despedida de soltero, sí, despedida de soltero, de... sí, era algo poco... Vamos, no caricaturesco. Sí, exacto, era caricaturesco y ahora ves una sex doll y dices, ostras. Si a eso le añades ChatGPT, lo refinas un poco... esto mi hermano me decía, dentro de 10 años habrá que regular el matrimonio con los robots. Y la primera vez que pensé, exagerado, y luego me puse a pensar y dices, ostras, wow. no sé, pero desde luego no está tan lejos. Y hay una corriente en Japón, en Japón no recuerdo qué porcentaje, pero un porcentaje enorme de... Una sociedad muy peculiar con la relación que tiene con todo el tema sexual. Sí. Una sociedad muy, muy avanzada, pero sí que tiene una relación con el sexo y con el pene muy particular. Pues hay un porcentaje, no sé si el 30% de personas en Japón por encima de 30 años son vírgenes. Wow. Y dices, ostras, un dato curioso también, las personas, las parejas que más sexo tienen en Estados Unidos son las parejas religiosas casadas. Bueno, casa y religioso es... Pero como contraposición a la gente que no tiene pareja y que está en redes sociales, que pensarías, bueno, pues pueden estar todo el día... Están en el mercado. Tienen sexo, lógicamente, con más variedad, pero mucha menos frecuencia. Entonces, estamos viviendo un momento de cambio social bestial. Lo que pasa es que como es nuestra vida, no te das cuenta de lo que ha cambiado en 50 años, pero claramente, volviendo a la pregunta... el sexo y la salud mental es lo mismo. O sea, no puedes tener salud mental si no tienes una sexualidad sana y no puedes sentirte satisfecho sexualmente si no estás bien. Edu, me gustaría este podcast encararlo también desde el punto de vista científico y, como tú decías, los diferentes estadios que puede pasar un hombre en el caso, pues, desde el punto de vista de un urólogo, ¿no? ¿Por dónde empezaríamos? ¿Cuál es el primer momento que tendríamos que tener en la cabeza? Sobre todo, la pregunta que más me hacen es también porque mis amigos tienen esa edad, ¿a qué edad tengo que empezar a mirarme? ¿No? Esto es fantástico. Es un clásico. No decir, doctor. Sí. Ya me toca, ¿no? También por el tema del tacto rectal, que es una cosa que a los hombres nos da mucha cosa. Tengo buenas noticias respecto a eso. Gracias. Los urólogos que lo estén escuchando levantarán las cejas, pero bueno. Pero la cosa de a qué edad me tengo que empezar a mirar es una pregunta muy común, ¿no? Por el tema de la próstata, prevención del cáncer de próstata, etc. Entonces, ahí la respuesta es, si no tienes antecedentes familiares, a los 50. A los 50 es cuando tienes que empezar a mirarte, a no ser que tengas antecedentes familiares de cáncer de próstata o seas de raza negra. Si eres de raza negra o tienes antecedentes familiares, tienes que empezar un pelín antes. Qué curioso. Sí, porque tienes algo más de riesgo de cáncer de próstata. Wow. O si tienes síntomas, es decir, si da igual que tengas 40 o 30, pero si en algún momento empiezas a
orinar mal, si tienes infecciones de orina, si te levantas a orinar por la noche, entonces te tienes que mirar aunque no tengas los 50. Y mirarte es algo tan fácil como un análisis de sangre, un análisis de orina y una ecografía. Un chequeo Sí. muy habitual. Muy habitual, sí. Y si quieres, ahora puedo decir lo del tacto rectal ¿Eso para qué y es? hacer enfadar a los urólogos. ¿Eso para qué es, Edu? ¿El tacto rectal. El tacto rectal tradicionalmente era la mejor manera que teníamos de detectar cáncer de próstata y para ver también el tamaño de la próstata. Entonces, cuando tenías síntomas urinarios y tenías una glándula prostática muy grande al tacto, entonces se suponía que tenías una próstata grande que daba problemas. Y esto ha sido siempre el gran caballo de batalla o una de las grandes... No sé si miedo, pero sí que es un comentario común de los pacientes de doctor, me va a hacer el tacto, no me va a hacer el tacto. Fíjate cómo en nuestra sociedad esto en los hombres ha sido como una cosa que se ha hablado y en el caso de las mujeres, pues imagínate una... Sí, cuando van al gine, ¿no? Es algo súper normal. Cuando van al ginecólogo tienen que hacerle cualquier tipo de exploración, es algo súper normal. Pero para nosotros no. ¿Cómo nuestra cultura y sociedad también lo ha tenido esto en la cabeza, no? Sí, pero porque lo asociamos, que es algo que no tiene nada que ver, lo asociamos con la homosexualidad. Y este es un dato que aprendí hace muchísimos años, no sé de dónde, pero el mismo porcentaje de hombres homos y heteros disfrutan del sexo anal. Entonces, no, el sexo anal no tiene que ver con que seas homosexual o heterosexual. Ni tiene que ver con tu virilidad, ni tiene que ver con nada de nada. No. Pero sí que igualmente tenemos la cosa esta de que si el tacto... Tal... Sí, más por un tema a lo mejor social o lo que sea. Volvamos al tema médico. Esa exploración sirve para ver cuál es la magnitud de la tragedia, ¿no? Como si dijésemos. Aquí es donde los urólogos igual hay discrepancia. Podrán discrepar y seguro que tendremos algún hater. Está bien el debate. Sí, y esto es algo que yo llevo diciendo mucho tiempo. El tacto rectal, en los congresos siempre se decía, el único motivo para que no hacer un tacto rectal es que el urólogo no tenga dedo o el paciente no tenga culo, ¿no? Y es el tipo de broma así muy... bueno, pero tenemos resonancia magnética. Ok. Entonces yo creo que es... Bueno, el que siga defendiendo que el tacto rectal es una exploración comparable de la resonancia magnética, buena suerte. Pero tenemos herramientas mucho mejores, mucho más fiables, mucho menos invasivas y más convenientes para la mayoría de nuestros pacientes y que además no asustan. Yo al final esto lo he comentado con gente que se dedican sobre todo a cáncer de próstata y les digo, vale, el tacto rectal puede servir, puede no servir, pero hay pacientes que huyen de la consulta por esto. Entonces, igual es útil, pero si en lugar de hacerles un tacto, pues les ofrecías la posibilidad de una resonancia, una ecografía, otras cosas, bueno, pues perderías la eficacia del tacto rectal, que será la que sea, pero ganarías otro montón de pacientes que vendrían a consulta y se harían el estudio porque no tendrían el miedo de... Yo creo que tú hoy estés aquí y que nosotros también estemos hablando de este tema es algo fantástico. Fantástico por darle visibilidad, por hacer que muchos ojos se centren en este tema y que mucha gente pues, pueda verlo desde una forma natural y analítica de algo que pueden tener, ¿no? Hombre, el cáncer de próstata es el cáncer más común en el ser humano. Si sumas a las mujeres, sigue siendo el cáncer más común en el ser humano. O sea, es algo así como 200 casos de cada 1000 habitantes. Es una barbaridad. Wow. Sí. Entonces, el cáncer de próstata afortunadamente afecta a personas mayores y también afortunadamente la mayor parte de cánceres de próstata son tumores que son muy tratables, son muy poco malignos, digamos, son poco agresivos y en la mayor parte de casos no hará falta hacer nada, pero está bien saber que lo tienes, está bien tipificarlo, entender a qué te enfrentas y si tienes síntomas, tratar los síntomas. Pero es un tumor súper común, súper común. Siempre he pensado la diferencia y el abanico, ¿no? de diagnósticos o de resoluciones que pueden tener los diferentes tipos de tumores, cánceres, etcétera, ¿no? Y lo fácil que puede ser, digamos, entre comillas, evidentemente, el tratamiento frente a un cáncer y lo difícil que puede ser o letal otro, ¿no? Sí, esto... Es decir,
la medicina personalizada, vamos hacia allí, hacia entender pues, que tu tumor de próstata y mi tumor de próstata son diferentes, expresan genes diferentes, tenemos sistemas inmunes diferentes y por lo tanto nos tenemos que tratar de manera diferente. Y eso es algo que, digamos, estamos en ello, pero es algo que no hay ninguna duda de que el café para todos, ¿no? Tratar a todo el mundo igual es un gran error. Y en el tema del cáncer es así, es decir, no es lo mismo el tumor que puedo tener yo ahora, los síntomas, los tratamientos que son adecuados pues, para una persona de 50 años que el tipo de tumor que tendré y los tratamientos que serán adecuados dentro de 30 años en el mismo paciente. Lógicamente, hoy tengo que ser mucho más agresivo de lo que seré dentro de 30 años. ¿Tú crees que el hombre moderno es un hombre que está liberado de muchas cosas y por ello es más fácil que hable con gente como tú o no? Igual ahí tengo un sesgo, pero yo los pacientes que veo en la consulta es gente que vienen a dejarse ayudar y es gente que vienen, te cuentan sus problemas. Lógicamente, pues yo veo a los que vienen, no a los que no vienen, pero creo que quiero pensar que cada vez la medicina y el conocimiento, la divulgación hacen que más gente, digamos, se sume al carro de la prevención, del diagnóstico precoz, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, ¿cuán importante para tener un buen diagnóstico, para tener una buena salud, es el tratar de tener una salud hormonal óptima, el tratar de tener unos niveles, lo digo porque yo estoy también, como sabes, y en tus manos, en este reto de cambio físico, un reto que nos lleva 3 meses a Javi Santaolalla y a mí, lo veremos el día 15 de diciembre, a ver cómo estamos físicamente. Os voy a hacer spoiler, está bien. Cuenta un poco lo que tú estás haciendo también en este proyecto. Vale. Yo hago la parte fácil, que es básicamente vigilar que vuestras hormonas estén bien, que seguramente ya estaban bien antes, pero gracias a la dieta, el cambio de hábitos, el ejercicio físico, pues vais a estar aún mejor. Entonces, algo que tradicionalmente se había pensado es que más testosterona era más cáncer de próstata, tenías más riesgo de tener cáncer de próstata si tenías más testosterona, ¿no? Y eso se ha visto que no es así y que de hecho tener niveles normales pero altos de testosterona te protegen de tener cáncer. ¿Cómo consigues niveles normales pero más bien altos de testosterona? Dieta y ejercicio físico. Y eso se ha visto que no solo en el cáncer, sino también en la prostatitis crónica, hiperplasia de próstata, es decir, tener las hormonas como toca va a hacer que tengas una próstata más sana más años. ¿Sabes que yo, haciendo deporte, comiendo como estoy comiendo ahora, no tomando alcohol, durmiendo bien, que es un poco el protocolo que tengo que seguir a grandes rasgos para estar bien en este reto físico que estamos haciendo con Javi y con Fito, nuestro entrenador? No sé por qué, pero me siento increíble. Claro. Con una claridad mental increíble, con una fuerza también para hacer cosas del día a día notable. Bueno, el ejercicio físico... Yo tengo la psiquiatría muy oxidada, pero recuerdo de la carrera que el ejercicio físico tenía el mismo efecto antidepresivo que un antidepresivo. Y en pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, el ejercicio físico era igual de eficaz que un neuroléptico. Entonces, el ejercicio físico es fundamental. Ejercicio físico, dieta, los 3 pilares, ejercicio físico, dieta y sueño son fundamentales para estar bien. Entonces, pues, disminuyes el pensamiento negativo, tienes más energía, tu sistema inmunitario mejora un 20%, es un 20% más eficaz. Es decir, súper importante. Y al final es algo que... Urología siempre ha sido una especialidad como muy aparte, ¿no? Nos dedicamos a las cosas de ahí abajo. Y casi nada de lo que hacíamos tenía mucha relación con casi nada del resto del cuerpo. Y eso es algo que no tiene sentido. Y ahora hemos visto, por ejemplo, que cuando estás inflamado, porque comes mal, porque no haces ejercicio, porque no descansas, tu próstata empeora. Tienes prostatitis crónica, tienes hiperplasia de próstata, tienes más problemas de erección. Entonces, algo que está relacionado y se ha visto también a la inversa, que cuando te cuidas...
posiblemente tus síntomas urinarios mejoran, mejora tu salud sexual, mejoran tus hormonas, entonces es algo que está todo ¿Sabes relacionado. que es algo como que cuando haces las cosas mal, todo está desajustado, y cuando haces las cosas bien, todo se ajusta increíblemente? Es brutal el cuerpo cómo consigue ponerse y muchas de estas cosas corrígeme si me equivoco, doctor, pero yo me encuentro bien y feliz, y todo lo otro también está bien y feliz. No sé cómo decírtelo. Conocí a ahora está muy de moda lo de la microbiota. Sí, vale. Sí. El cerebro intestinal, el cerebro intestinal, que es algo que hace... Bueno, en la carrera no me explicaron una palabra porque no existía, ¿no? Nadie lo sabía entonces. Y conocí a una persona que se dedica a la microbiota y que explicaba que las poblaciones de bacterias de tu intestino influyen en tu estado de ánimo. Que la primera vez que lo dijo pensé, ¿qué dice? Y dice, sí. Y dice, no, sí, en función de, no sé, las colonias que tienes, etcétera, eso influye en tu manera de pensar, de ver las cosas, tu estado de ánimo, y claro, y estas poblaciones, en función de lo que tú comes, cambias cómo se comportan, cambias el equilibrio entre ellas, entonces tiene todo el sentido que sí. Si comes bien, si descansas, si haces ejercicio físico y funciona esto de aquí, pues vas a funcionar mejor, va a funcionar todo mejor. Wow. Esto es algo que... Antes me decías una frase que decías, muchos de los problemas del hombre nacen ahí abajo. Total. Bueno, esto es algo que... hace muchos años hice investigación sobre sexualidad. Y una de las cosas que pregunté... La investigación estaba enfocada hacia qué buscamos cuando tenemos sexo, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo preguntaba a la gente es ¿para qué sirve el sexo? Y la gente da todo tipo de respuestas. Bueno, a ver, pregúntamelo. ¿Para qué sirve el sexo, Uri? Vale. Para procrear, para disfrutar, para conocer gente y desestresarte. Sí. Porque el sexo también puede ser contigo mismo y te desestresas fantásticamente. A veces para matar el tiempo. Sí. No. Para fortalecer un vínculo con la pareja. Pero el sexo básicamente es algo que biológicamente está hecho para procrear. Sí. Entonces, el resto de cosas... y esto es un approach un poco biologista, pero es difícil de discutir. El resto de cosas son subproductos, es decir, lo paso bien, sí, pero hay animales que tienen sexo sin pasarlo bien y el sexo sigue funcionando. Entonces, cuando el sexo no funciona, es algo que nos genera mucho problema. Porque es algo que no puedes transmitir tus genes. Es algo que no es poca cosa. Al final hemos llegado hasta aquí. Es un poco la cosa esta de que vivimos en nuestro periodo vital, nuestro tiempo de vida, y te da la sensación de que, bueno, pues que esto es lo normal. Pero si lo ves desde el punto de vista más amplio de que llevamos siendo mamíferos, no sé, 300 millones de años, un montón de tiempo, y somos el fruto de generaciones y generaciones de personas que han tenido sexo exitosamente. Entonces, cuando no puedes tener sexo exitosamente, eso es algo que da muchos... O sea, me parece normal que eso te genere mucho problema. Que podría estar, y entiendo que los antropólogos, los biólogos, los científicos lo sabrán, ¿no? Casi impregnado en nuestro ADN, ¿no? Totalmente. La perpetuación, ¿no? Sí, hay muchísimos aspectos de nuestra vida donde el sexo es fundamental. Y no solo desde el punto de vista sexual, pero por ejemplo, este es un ejemplo del marketing. Es muy curioso esto. Cuando había un anuncio donde había una modelo y vendía no recuerdo qué. Y cuando a una mujer se le dilatan las pupilas, la percibes automáticamente excitada sexualmente. Y lo que hicieron fue aumentarle las pupilas con el Photoshop y pasaron a vender un 20% más. Porque tú no sabes por qué, pero eso lo percibes como... excitación, positividad, y entonces energía. Automáticamente ese producto pasa a ser más deseable y quieres comprar. Entonces es algo que estamos muy... A un nivel subconsciente, estamos muy
muy tocados por esos 300 millones de años de evolución, donde al final el objetivo siempre ha sido transmitir tus genes. Tengo muchas preguntas para ti, Edu. Muchísimas. Hay un libro fantástico que se llama El gen egoísta de Richard Dawkins. Es un libro que tendrá unos 30 años ya, pero es un libro fantástico para entender que somos, digamos, esclavos de nuestros genes que lo que quieren es saltar otra generación más. Bibliografía recomendada en este podcast. Total. En la fórmula del éxito. Edu, ¿cuál es el problema número 1 de salud masculina a día de hoy? Problema número 1, la próstata. Hiperplasia benigna de próstata, prostatitis crónica. Posiblemente en hombres de media. A partir de los 40 años... Para no meternos en temas muy técnicos, pero ¿qué es eso? Es lo que comúnmente la gente llama la próstata. Tener la próstata es cuando orinas mal, te levantas a orinar, el chorro es flojo, y como consecuencia de eso, pues igual se te escapa el pipí, igual tienes infecciones de orina. ¿A qué edad sucede eso? 40% de hombres a los 40 años, 60% a los 60, 80% a los 80. Es decir, que la curva es... ¿Y hay algún método para proteger eso? Yo había escuchado no sé si es una tontería o no, cuando vas al baño a hacer pipí, hacer como que... a cortar el chorro. Cortas y no cortas, cortas y no cortas. Maniobra de Kegel. Esto es un remedio de la abuela, ¿es real? No, esto es real. Esto es real. Esto es fantástico que estés aquí para que científicamente nos puedas desmontar mitos o no. Esto es real. Lo que pasa es que me parece más eficaz lo que hablábamos antes: dieta, ejercicio físico, descanso, screening a los 50 años, si tienes síntomas, hacerte pruebas. Yo creo que no hay que elegir entre uno o el otro, pero posiblemente tiene más sentido dieta, ejercicio físico, higiene del sueño y además el Kegel. El Kegel se utiliza en neurología, por ejemplo, para incontinencia, para disfunción eréctil, para la eyaculación precoz. Para los problemas de próstata se puede utilizar también, pero no es prevención. Es cuando tienes el problema de próstata, entonces en algunas situaciones el Kegel te puede ayudar. Eso es importante. Hablamos de este primer problema, sin duda, el problema prostático. ¿Cuál sería también el motivo por el cual una persona va a verte en un sentido más sexual? Disfunción, impotencia. ¿Qué estamos sufriendo ahora el hombre moderno? Las tres más grandes, 4 más grandes son disfunción eréctil, eyaculación precoz, disminución del deseo y luego todo lo relacionado con las hormonas. Lo digo como separado porque sobre todo los hombres, muchos hombres tienen la percepción de que me faltan hormonas o de optimizar las hormonas. Está muy de moda la terapia de reemplazo de testosterona. Está muy de moda y me parece algo muy interesante. Yo creo que es un problema mucho menor. Esto daría para otro podcast, ¿no? Vamos, totalmente. Hace poco en un congreso hablamos sobre esto y uno de los comentarios de los asistentes es que querían un monográfico solo sobre testosterona y suplementación y optimización, porque es algo que a los hombres nos preocupa mucho, pero los datos lo que dicen es que el porcentaje de hombres que necesitan optimización hormonal a los 50 es alrededor del 2%, o sea, es poco frecuente. Pero cuando tú ves a alguien como, por ejemplo, Gianluca Vacchi, no sé si sabéis quién es. No sé quién es. Pondremos una foto Vale. Un señor de casi 60, o David Guetta, ¿sí? 60 años o 50 y pico años, cuadrados, con un pelo increíble, todo eso. O sea, no conozco en profundidad. No le conoces a él ni a su médico. Pero, no conozco ni a él ni a su médico. Pero no hay que... o sea, hay una parte hormonal, es decir, hay una parte genética, es decir, sí. Igual tú pues, tienes mejor genética que la mía, entonces por eso pareces más joven. Luego hay una parte hormonal que puede ser, pero esto es algo que es poco sexy, pero una de las cosas que te hacen envejecer más despacio es comer poco. Está demostradísimo que las dietas hipocalóricas, esto está demostrado antes de que yo entrara a la Facultad de Medicina, o sea, hace 200 años, las dietas hipocalóricas te hacen envejecer más despacio. Entonces, me parece bien que si haces dieta hipocalórica y además haces ejercicio y además haces no sé qué, y al final de todo dices, no, y además
suplemento y además optimizo mis hormonas, me parece bien, pero no tiene sentido atiborrarte de donuts y de hamburguesas y, claro, y hacerte la liposucción y optimizarte, ¿no? Entonces me parece un poco... O sea, tienes que obrar en consecuencia. Sí. Sí. Nada es gratis ni nada es... Nada es gratis. Eso está claro, nada es gratis. Pero te diría, la base es dieta, ejercicio físico, descanso. Y después podemos discutir si subir tal hormona, bajar tal hormona, tal producto natural o no. Yo utilizo productos naturales, pero intento descansar, intento... ir un poco también vale, ahí. O sea, no vale liar la parda y luego no... Tomar ashwagandha. O sea, me tomo ashwagandha ¿sabes? Y contrarrestan. No, sería fantástico, pero no es así. Porque hay mucho también interés, ¿no? En ese sentido de... Yo creo que lógicamente hay una parte de interés, pero hay otra parte de medicina del deseo. Esto es algo que hace muchos años me dijo un compañero, ¿no? De, ahora quiero dormir, me tomo un Valium. Ahora quiero que se me ponga tal, me tomo Sildenafil. Pero es un poco lo del atajo, ¿no? La gente quiere los donuts y luego parecer Dwayne Johnson. Y dices, no. O sea, no puede ser. Entonces sí que algunos complementos ayudan cuando la base la haces bien, pero la base hay que hacerla. O sea, el esfuerzo, el no pain, no gain, no pain, no gain, estoy completamente de acuerdo. O sea, no hay nada valioso que se construya sin esfuerzo. En toda la vida. En toda la vida. O sea, cuando has conseguido algo fantástico y no te ha costado nada, es raro. Puede que se desmorone, puede que no sea... Es raro, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas te han pasado a ti fantásticas que te costaron poco? Normalmente no sueles... Vamos, no sé. Me costó poco conocerte. Eso es fantástico. Nos costó mucho sudor porque los dos entramos con Fito. Es verdad, nos costó. Pero, físicamente nos costó. Pero yo qué sé, el título de medicina me ha costado mucho, ¿no? No sé, yo creo que en esto tenemos la tendencia a pensar en la cosa mágica y al menos en medicina que yo conozca no hay cosa mágica. Seguro que en este podcast habrá mucha gente, muchas preguntas, muchas respuestas y agradezco siempre que todos los que estéis escuchando o estéis viendo el podcast nos dejéis vuestra reflexión, pregunta, queja, lo que queráis, ¿no? Y desde aquí lo que queremos también es visibilizar algo importantísimo, que es que nos cuidemos, que estemos como decía al principio de la charla, ¿no? Con los ojos puestos en la salud, en este caso en la salud del hombre, que es de lo que estamos hablando hoy. Pero el hombre de hoy, ¿tú crees que es más sano que el hombre de la generación de nuestros abuelos? Es decir, ¿los hombres estamos más sanos ahora que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? Sí, vivimos más, eso es innegable. La esperanza de vida en España, que además es uno de los países con la esperanza de vida más alta, crece. Entonces sí. Lo que no sé hasta dónde, digamos, cuánto sostendremos esa tendencia, pero claramente en los países del primer mundo es una tendencia que tiene solo una excepción, aumentar la esperanza de vida en épocas sin guerra. Siempre los hombres y mujeres hemos vivido siempre más, excepto los Estados Unidos recientemente con la epidemia de los opiáceos. Claro. Que es algo como muy loco, pero creo que es el único caso. Pero yo creo que sí, que a pesar de que no hacemos tanto deporte, nos alimentamos peor, pero posiblemente por una mejor alimentación durante la infancia. Unos hábitos también, a lo mejor menos tabaquismo, que a lo mejor en otras generaciones había más. Pero también ahora un aumento de patologías mentales que hacen décadas nuestros abuelos ni podían plantearse, ¿no? ¿Eso también cómo influye, Edu? O sea, sé que a partir de 2012, 2014 han empeorado todos los índices de salud mental, incluso en gente joven. Eso suele afectar más a niñas que a niños. No, eso no es mi campo, pero claramente eso es algo que va a tener traducción en la esperanza de vida. O sea, me sorprendería mucho que empeore la salud mental, pero vivamos más años. Eso no parece razonable. Al final esto va todo junto. Es decir, si estás bien aquí, si comes bien, estás bien, si haces deporte, estás bien, y si quieres estar bien necesitas estos 3 pilares
Y luego sobre eso construir, pues, suplementos, el screening, ir al médico, pero... Hemos hablado de la parte más juvenil, hemos hablado también de que a partir de los 40, 50, ahí se necesita ponerle un ojo, ¿no? más ¿no? Como decías, de chequeo. ¿Qué pasa más adelante? Avancemos. Más adelante tenemos más disfunción. La eyaculación precoz, curiosamente, disminuye con el tiempo. La disfunción eréctil crece. La disfunción eréctil y los problemas de próstata van paralelos. Más o menos 40% a los 40, 60% a los 60, 80% a los 80 años. ¿80% significa que el 80% de los hombres lo tienen? Sí. Sí. O te lo pongo de otra manera. El 20% de hombres a los 80 años son sexualmente activos. Que cuando lo vives así dices, ostras, bueno, no sé si son muchos o pocos, pero la gente se sorprende. Mucha gente me dice, pero hay gente sexualmente activa. Pues, por supuesto que hay gente sexualmente activa a los 80. De una forma normal y natural. Sí. De hecho, está demostrado que vives más. Si eres sexualmente activo más tiempo, vives más. También porque es lógico. Para tener sexo tiene que funcionar las hormonas, el pene, tienes que tener capacidad para relacionarte y todo eso. Bueno, si llegas en buenas condiciones lo podrás tener, si llegas en peores condiciones pues es un poquito más difícil. Y tú recoges lo que siembras. Claro. Claro, esto es algo que es... Si te has portado mejor, pues tienes más números de llegar mejor. Pero esto es sobre todo un poquito más adelante, pues eso, a partir de los 60, de 70, 80, a medida que nos hacemos más mayores, los problemas sexuales aumentan, sobre todo lo que aumenta más es la disfunción eréctil. Lo que en general le preocupa más a la gente es la próstata, porque la disfunción eréctil, la sexualidad deja de ser tan importante y los problemas de próstata aumentan en intensidad y entonces, pues bueno, pues te levantas más a orinar, te da la lata, tienes infecciones de orina, tienes que ir al urólogo, operarte a veces. Es una perspectiva... A ti no, tú no no lo notas. No, de ¿No? momento Vale. no. ¿Qué debería notar? Por ejemplo, yo tengo 48 años. Y yo a los 43, 44 empecé a notar un muy leve... O sea, empecé a notar los primeros síntomas de la hiperplasia de próstata. ¿Y eso qué es? Eso es que antes podía hasta aguantarme el pipí días y semanas, ¿no? Y ahora pues también, pero menos. O por ejemplo, si bebo mucho café o tomo mucha Coca-Cola, que es algo que no hago habitualmente, pero si lo hago, pues a veces tengo que correr un poco, en fin. Empiezo a notar que no me pasa nada, pero que la maquinaria no funciona. El motor hace un pelín de ruido. ¿Sabes? El motor hace un pelín de ruido. ¿Rasca un poco? No rasca, pero un pelín de ruido. Pero entonces, vale, esto es un tema. Entonces es como cuando te notas en un coche y el motor suena tal, pues este suena... De momento funciona todo bien, pero empiezas a ver que... Pero entonces, ¿cuál es el síntoma de ir al baño mucho? O que no te puedas aguantar y digas que se escapa. El tema de la hiperplasia ¿qué dices? Sí, los más... Sé que hay muchos chicos y muchas chicas que están muy interesados ahora en esto. Los síntomas más precoces pueden ser, por ejemplo, lo que se llama goteo posmiccional, que cuando acabas de hacer pipí y te da la sensación de que ya has acabado, te caen unas gotas. O, por ejemplo, por la mañana cuando te levantas tienes que hacer pipí más veces. O, por ejemplo, cuando tienes ganas de hacer pipí no te puedes... Mis hijos, cuando están despistados, entretenidos con algo, pueden estar sin hacer pipí horas y horas y horas. Y, ostras, pues esa capacidad de tu vejiga, que es distensible y admite toda la orina que quieras, pues a medida que nos hacemos mayores y todo se acartona un poco, pues llega un momento que dices, ostras... Me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Un pelín más. Eso aún no me pasa, pero bueno, pero dale tiempo. Esto es así. ¿Qué podemos hacer para que esto no pase? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Dieta, ejercicio físico, descanso. Eso lo tengo ya apuntadísimo. Eso lo hago. Limitar, por ejemplo... en comidas. En comidas. Los picantes, el alcohol, las bebidas con gas, las bebidas edulcoradas o con cafeína.
O sea, básicamente, beber agua. Beber agua, sí. Es que los consejos en medicina son muy poco sexys. O sea, al final es beber agua, comer plancha, ¿no? Verde y plancha. Pero sí, básicamente es eso. O sea, qué putada de vida, tío. No. No, está bien. O sea, bueno, o sea, todo esto, por ejemplo, si te gusta el picante o te gusta... A mí me gusta mucho el café. A mí también. Entonces, yo lo que hago es... O sea, no me tomo... Yo, por ejemplo, el café no me desvela. Me puedo tomar café y acostarme. Pero... ¿Eres de esos, de tomarte un café y sí, irte yo me a puedo dormir? tomar un café y acostarme y duermo bien. Pero, por ejemplo, si sé que... Yo qué sé, voy a estar mucho rato aquí... Lo que no voy a hacer es tomarme 3 cafés antes, porque entonces al cabo de un rato voy a empezar a... No es que el café sea... Es que esto es un error común. No es que el café sea malo para la próstata. Es que el café hace que tu vejiga esté un pelín más irritada, y los urólogos me perdonan Sí. la imperfección, la libertad, y que tu vejiga funciona un pelín peor mientras dura el efecto de la cafeína o mientras dura el efecto del picante. Es interesante esto porque mucha gente no puede asociar esos términos, ¿no? Es decir, pues no sé qué me pasa, me gusta el picante, me gusta el café, pero no lo asocio a todo esto, ¿no? Sí. Y eso se llama hiperplasia de próstata. La hiperplasia de próstata es la lesión, digamos, cuando lo miras al microscopio. Tío, la gente, o sea, coloquialmente dicen tengo la próstata, empiezo a tener... Sí, lo que decíamos antes. No, entonces, eso es algo que empieza a los 40 años, es muy común, y eso pues, va para arriba. Y eso está relacionado con problemas de erección y eyaculación precoz. Este podcast, que afortunadamente, de momento... Este podcast, para que todo el mundo lo sepa, es para ellas y para ellos, porque muchas veces algo que puede estar sufriendo, en este caso un hombre, afecta pues, a mucha gente y a sus relaciones, y cómo podemos también tratar esto desde una forma normal con nuestro entorno. Vamos, a mí no me da vergüenza. Bueno, pues estoy aquí hablando contigo a mí no me da vergüenza, y de hecho con mis pacientes yo les explico, o sea, muchos hombres cuando vienen a consulta y tienen un problema de erección o de eyaculación precoz... Que es un problema, que dejémoslo claro, un problema fisiológico. Es súper común. O sea, pero eso puede afectar mucho a nuestro ego. Muchísimo, y a nuestra relación de pareja y a lo que siente nuestra pareja. Y que nuestra pareja puede pensar, ¿qué le está pasando conmigo? Es decir, se abre un mundo ahí muy complejo. Y para dimensionarlo un poco y que la gente pueda entenderlo, la complejidad de poder tratar estos temas. Entonces, y a mí no me da vergüenza, a mí me ha pasado todo. O sea, ¿tú has visto todo? No, a mí me ha pasado todo. Vale. Y yo se lo digo a mis pacientes, oye, no, porque doctor, el otro día no funcioné. A mí me ha pasado. Y no pasa nada, porque a todos nos ha pasado más o menos alguna vez. Y a todos nos ha pasado de querer aguantar más y no aguantar. Y eso es algo natural, es completamente normal. Pero nos ponemos una presión que es irreal. Entonces, cuando algún paciente se sorprende cuando digo, tío, esto también me ha pasado, no pasa nada. O sea, es algo que es solucionable. Y dicen, ¿sí? Digo, claro, hombre. O sea, esto lo digo a menudo, tus amigos no te lo cuentan a ti. Tus amigos me lo cuentan a mí. Lo que pasa es que entre hombres no nos contamos las desgracias, solo nos contamos las batallas, ¿no? Las cicatrices y tal, pero los problemas en la esfera sexual o los problemas de próstata son súper comunes. Yo creo que hay 2 grandes temas, tabús, que son estos problemas y el tamaño, por ejemplo. El tamaño es un clásico. ¿No? El tamaño es un clásico. O sea, es algo que quien invente... Bueno, está más o menos inventado, pero quien invente la máquina para alargar o engrosar el pene será, vamos, multimillonario. Sería como un Satisfyer ¿no? Sí. No sé. Es una comparación lejana, pero al final sí. es como la cirugía de las prótesis de mama en mujeres, ¿no? Que es algo que está muy establecido y que nadie lo ve como algo en general, digamos, está aceptado socialmente. Claro. En cambio, no es lo mismo si te digo me he hecho una cirugía de alargamiento. Es algo que se percibe como algo menos estándar, ¿no? Pero desde luego es algo que a los hombres les preocupa mucho, igual que a las mujeres les preocupa su aspecto físico. A los hombres nos preocupa menos el aspecto físico, tal vez de pues, tener la piel... radiante o estar un poco más desaliñado. Sí
la parte del tamaño genital es una cosa que lo llevamos dentro. ¿Genéricamente? Sí. O sea, ¿podrías generalizar? Sí. Generalizar es equivocarse, pero sí. Esto es algo que... Lo digo por tu experiencia en consulta, sí. En lo que la gente pues viene y te pregunta. En mi canal de YouTube, creo que de los 10 o 15 vídeos más vistos, 5 son ¿qué es un pene pequeño? ¿Por qué tienes el pene pequeño? ¿Cómo tener el pene más grande? Ejercicios para tener el pene más grande. Y el 90% hombres que lo ven, ¿no? Sí, es 80 o 90% hombres. Y esos vídeos tienen, no sé, 10 o 15 millones de reproducción. O sea, ¿qué? Sí. Entonces, es algo que, vale, pues habrá gente a la que no le pase, pero te diría que es algo que a todos nos preocupa y un comentario común es a mí antes me medía esto y ahora me mide aquello. Muy habitual. Porque, tal como decías, que las enfermedades prostáticas, por ejemplo, van en aumento cuanto más años cumples, el tamaño también es es al revés, más pequeño se va haciendo cuantos más años cumples. No estoy seguro. O sea, ¿se nos agrandan las orejas y se nos encoge lo otro? ¿O cómo va? Sí, no estoy seguro de eso. He visto gente opinar sobre esto diciendo que con la edad se encoge. Tiene un cierto sentido basado en que, pues a medida que te haces mayor, primero sueles engordar y entonces el pene se esconde. La segunda es tienes menos flujo de sangre y la tercera es bajan las hormonas. Entonces eso podría hacer que... Es un cóctel que va... Sí. De todas maneras, no es una merma muy grande. Lo que pasa es que, bueno, pues 1 centímetro o 2 centímetros, la media española son 12 o 13 en erección. Entonces, si le quitas 2 centímetros a 13, pues estás perdiendo el 15%. Entonces, y es algo que a nosotros nos preocupa mucho. Volvamos a un tema que hemos tocado de soslayo, pero me gustaría ahondar. En el primer capítulo que hicimos ya la temporada pasada, fuiste muy explícito. Y muchísima gente a partir de ahí también quiso saber un poco más, que es el tema del porno. Ya has dicho un poco pues, el punto de vista, pero ahondemos un poquito más en todo esto. Yo he tenido la oportunidad de hablar también en el podcast con psicólogos, psicólogas, psiquiatras que hablan de una edad de introducción al porno de 8 años, por ejemplo, de los niños y de las niñas. O sea, no es lo mismo exponerte al porno cuando empezó a ser el porno, digamos, en abierto masivo, hace, no sé, 10 años, lo que fuera. No es lo mismo exponerte a eso cuando tienes 25 que cuando tienes 10. Entonces, es cierto, lo que dicen los estudios es poblacionalmente más porno no significa más problemas. Desde el punto de vista clínico, pues, psicólogos, psiquiatras, educadores, todo el mundo... Digamos, los que vemos a la gente con problemas, todos decimos, esto da problemas. Entonces, parece existir una cierta sensibilidad al porno, en el sentido de que hay gente que es hipersensible y que cualquier cantidad de porno les produce un problema. Les puede producir disfunción eréctil, les puede producir disminución del deseo. Y hay gente a la que no les ocurre. Pueden ver todo el porno que quieran y no les pasa nada. Entonces... Si eres de los que eres hipersensible al porno y por algún motivo tu cerebro cuando ve porno no se interesa por la realidad y solo quiere porno, pues tengo malas noticias, no puedes ver porno. O sea, no porno. Bueno, tienes que aceptar que no tendrás erecciones sin porno y que no tendrás deseo sin porno. Entonces, no porno. No puedes ver porno. Entonces, a los adultos que eso no les ocurre, pues son libres de decidir si lo quieren ver o no lo quieren ver. Dicho esto, yo creo que los menores de edad, o sea, a mí me cuesta, no sé, yo no negocio con mis hijos cuánto whisky beben, ¿no? A tus hijos no les dices, va, solo un cigarro. Eso es algo que está fuera... Digamos, no negocio con mis hijos cuánto whisky beben, ¿no? Entonces, no negocio con mis hijos... Bueno, otra cosa es que yo lo pueda controlar, que eso es una gran suposición. Pero, es una quimera. Pero no creo que... O sea, creo que la cantidad correcta de porno para un menor de edad es 0. Y cuando sea adulto, y escuchando psiquiatras, psicólogos, expertos en pareja, urólogos,
que dicen esto da problemas, pues entonces eres mayor y tú puedes decidir lo que quieras hacer. Hay un porcentaje de gente que el porno le da problemas médicos o de salud mental o problemas de pareja, por lo que hemos comentado antes, pero al final, o sea, el otro día por Instagram una persona que interaccionó conmigo medio se enfadó porque saqué una publicación diciendo que si querías mejorar tu vida sexual, dejaras el porno, que me parece... No me parece que soy muy extremo ni muy controvertido, pero bueno, hay gente que yo entiendo que hay gente que quiera que le guste ese estímulo. No tengo nada contra eso, pero hay que entender que pagas un precio por ello. Y no está, digamos, no estoy diciendo nada loco. Pagas un precio. Entonces, como ya somos mayores, decidimos si ese precio nos conviene o si no. Pero yo creo que nuestros hijos no tienen la capacidad para decidir eso. ¿Y tú crees que hay los medios suficientes como para impedirlo? Porque si a un niño o una niña lo ve a los 8 años, no sé, ¿qué cruce de cables puede tener ese chaval o esa chica, o esa niña? Respecto a los medios, me imagino que debe haber... No sé, no soy experto en tecnología, pero me imagino puede haber alguna manera de evitar, o sea, pones un pago con tarjeta de 1 céntimo. No sé ni si se puede hacer, pero sí. Seguramente no es nuestro... Ver, si Elon Musk nos va a llevar a Marte en 10 años, pues tenemos que ser capaces de que nuestros hijos no entren en según qué páginas. Sí. ¿No? Y respecto al daño que puede producir, ostras, yo creo que nadie va a hacer el estudio de vamos a exponer a estos niños y a estos niños. No, pero creo que desde un punto de vista del sentido común, exponer a un niño de 8 años a según qué imágenes o a según qué modelos, no sé. Uh-huh. No, yo creo que no es cuestión de... el otro día escuchaba una cosa, decía, un árbitro de fútbol, nadie dice que es un censor, ¿no? Nadie lo ve como un censor, lo ve como alguien que aplica las normas del juego. Entonces yo no creo estar limitando la libertad de mis hijos no dejándoles ver porno con 10 años. Yo creo que estoy aplicando las normas del juego. Cuando sean mayores, pues ellos decidirán, pero creo que es razonable limitar el acceso a según que, igual que no se les vende alcohol teóricamente a los niños, o tabaco, o no pueden conducir, pues yo creo que hay cosas que son de mayores y creo que el porno es de mayores. Edu, cuando estamos ahora sentados en esta mesa, en un mes como este, en una situación que... Bueno, de incertidumbre un poco también a nivel global en todo, ¿no? ¿Crees que el hombre moderno también está sometido a muchas presiones que le hacen enfermar? Es decir, a una situación, presión, etcétera, etcétera. Y hay muchos gurús en internet, mucha gente que te da soluciones que a lo mejor médicamente o clínicamente no están testadas, ¿no? Y tienes acceso, como decíamos ahora al porno, pues acceso a cualquier cuenta de Instagram que te dice 5 cosas para mejorar y tal. ¿Cómo ves tú eso frente a la labor que haces tú desde un punto de vista científica? Yo animo a la gente a que busquen Google. ¿Sí? Sí. Es decir, yo lo digo por básicamente esto, ¿no? Es decir, cuando tú tienes algo que te duele, lo primero que haces es buscarlo en Google. Sí. Y la respuesta que te da es una respuesta de estás al borde de la muerte. Sí. Pero eso es hay varias cosas. Yo creo que en mi experiencia, un paciente que busca en Google es un paciente preocupado por su salud, y que un paciente esté preocupado por su salud son buenas noticias. Es decir, es alguien que se interesa. Luego tú buscas en Google y aparece lo que aparece, y entonces pues el problema de esto es que tú no sabes, igual que si yo busco algo de reumatología, que es algo que para mí es muy lejano, yo no sé, o sea, me cuesta entender si lo que estoy leyendo es algo que lo ha escrito un genio o es alguien que lo ha escrito alguien que, ¿sabes? Porque no es mi campo. Ya. Y entonces ocurre eso, pues pacientes cuando entran en Google y leen según qué cosas y te las cuentan y dices, bueno, o sea, yo animo a los pacientes a buscar, pero les digo,
El problema es que como no sabes quién es esa persona, es difícil a veces entender el mensaje. Y luego, eso hila con la segunda cosa, los médicos en general se sienten cómodos con el lenguaje técnico, ¿no? Y con ser muy defensivo y entonces ocurre como en House, ¿no? Que todo es cáncer, todo es lupus, todo son enfermedades terribles, cuando en general tos y fiebre pues no es nada. Pero si buscas tos y fiebre en Google es cáncer de pulmón. Y si buscas, ¿sabes qué te quiero decir? Y si buscas, no sé, me escuece al orinar, pues lo normal es que sea infección de orina y no un cáncer, ¿no? Entonces, los médicos nos sentimos a gusto siempre con el lenguaje técnico y con el cubrir todas las opciones. Y yo siempre digo que cualquier pregunta en medicina que empieza por puede, acaba por sí. ¿Puede ser que no acabes? Sí, puede ser. ¿Por qué? El diagnóstico es sí. Sí, puede ser. No, el diagnóstico no es sí, pero podría serlo sí. ¿Puede ser que me duele la oreja y que sea un cáncer de oreja? Sí, puede ser. No lo he visto nunca, pero, ¿sabes? Al final es el que escribe siempre se protege, entre comillas, con, pues esto no es nada, pero ves al médico, esto en el canal de YouTube, cuando hacemos algún vídeo de aconsejando, siempre me hacen poner al final ante la duda ves al médico, no sé qué, porque pues si no la gente se cree a veces lo que dices al pie de la letra y dice, esto no será nada. Y dices, ya bueno, te estoy dando un consejo general. El consejo general funciona al 90%. Claro, pero... es decir, la divulgación en este caso es buena, pero el diagnóstico, la praxis tiene que ser real, ¿no? Es decir, o sea, tú no puedes diagnosticarte o no puedes... O sea, lo digo por el exceso también de información que tenemos, por el bombardeado que tenemos, ¿no? O sea, que tú me digas, haz deporte, dieta sana y duerme bien. A lo mejor para nuestros abuelos era algo un poco más que te lo dice el médico, pero es que ahora te lo dicen 24 horas en Instagram. Pero, por ejemplo, haz deporte es un consejo, depende del deporte. Claro. Depende de la dosis. O sea, haz deporte es algo que es un consejo genéricamente bueno, pero si haces 6 horas de deporte no supervisado al día es un muy mal consejo. ¿No? 100%. Entonces, es algo que depende de quién estás de a quién escuchas, pues el consejo es muy bueno y con un pelín de sentido común y yo sigo a influencers y a instagramers que no sé si son médicos o no, pues gente que, oye, pues lo que hacen una gran labor, porque dan a conocer cosas que, bueno, pues no tienen un título de facultad de medicina y que, pues si nos ayudan a hacer llegar el mensaje está bien. Luego, lógicamente, puedes llegar hasta donde llegas. O sea, no puede ser, yo no puedo diagnosticar por TikTok. ¿Sabes? Yo hago directos en YouTube a veces y la gente me pone un carro así de, doctor, me pasa esto y lo otro, ¿qué tengo que hacer? Pues no lo sé, porque o sea, yo te puedo decir, este síntoma me recuerda a tal cosa, hazte tal prueba, más o menos, pero llegar al diagnóstico es muy difícil. Me gustaría, esta es la segunda charla que tenemos, me gustaría ahondar más en un tema que hemos tocado también de soslayo, que era el tema hormonal, suplementación hormonal y todo esto, para terminar un poco y hilar con todo con todas estas preocupaciones que podemos tener el hombre moderno. ¿Tú cómo ves el tema hormonal, la terapia de reemplazo de testosterona? Y hablemos un poquito de las hormonas. Aunque podamos hacerlo en un podcast que te invito ya a que hagamos. Ya te digo que sí. Perfecto. Háblame un poco de eso porque creo que también a nuestra audiencia le puede interesar. Entonces, la testosterona, digamos, niños y niñas tenemos testosteronas muy bajas, luego en la adolescencia la de los niños sube, la de las niñas sube muy poquito, alcanzamos el máximo entre los 20 y los 35 años y luego va bajando la testosterona. El ritmo de bajada de testosterona es más o menos 1% al año. Es decir, si tú has conseguido unos niveles altos durante pues entre los 20 y los 35 haciendo deporte, estando sano, etc., partes de más arriba y entonces es más difícil, va a caer la testosterona, pero el nivel a partir del cual se notan síntomas es muy bajo. Entonces, lo normal es que llegues a ese punto más o menos a los 80. Sin embargo, hay una parte social, es decir, a los hombres nos
la cosa hay conceptos en medicina que a la gente le gustan. Y la testosterona a los hombres nos gusta, porque nos parece que más testosterona es mejor, estoy un poco desanimado, trabajo 60 horas por semana, estoy cansado, me falta testosterona. No, trabajas 60 horas por semana. Vale, pero tú, por ejemplo, y continúa con esto que me interesa muchísimo, ves a Brad Pitt con 60 años con ese aspecto y piensas, eso está lleno de testosterona y de... No, yo pienso está delgado. ¿Sí? Bueno, a ver, es Brad Pitt, o sea, claramente, o sea, es un outlier, pero yo creo que no le he visto nunca gordo. No. Y me imagino que debe hacer mucho deporte, de comer muy bien. No sé si se suplementa o no. Puede ser que se suplemente, pero es... Pero lo primero es ha estado delgado y en forma toda su vida. Y luego además se puede suplementar seguramente. Vale. Continúa con lo que estabas diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Ahora no me acuerdo. No, que el nivel que tenemos es un nivel... Ah, sí, correcto. Y llegas a los 80 es cuando... Entonces, por darte datos, el 1 o el 2% de hombres a los 50 años tiene un nivel de testosterona bajo, 1% a los 50. 1%. 1%. Es decir... Publicado en New England Journal of Medicine, o sea, la mejor revista, de las mejores revistas científicas. 1%. Casi nadie. Casi nadie. 30% a los 80. A los 80 es más o menos común, ¿no? Entonces, y ahí... bueno, y ahí entra la cosa de... a partir de qué nivel deberías considerar que tienes una testosterona baja, que eso es discutible porque hay varios niveles que marcan para diferentes síntomas. Y luego, ¿tiene sentido, aunque no estés en este nivel, cuando estás bajando, mantenerte? Entonces ahí, o sea, es algo que... Ese es el debate. Sí, o sea, es ¿qué precio pago? O sea, es ¿a partir de qué momento tiene sentido mantener mi testosterona a un nivel, digamos, como cuando tenía 25 años, para mantenerme más sano, entre comillas, o sea, más musculoso, más deseo sexual y otros beneficios que aporta la testosterona? ¿Y a cambio de qué? Entonces, yo creo que primero es dieta, ejercicio físico y descanso. Con eso, la inmensa mayoría de hombres van a estar bien. Es decir, ¿te sube el nivel de testosterona? Sí. ¿Por qué? El ejercicio físico y la dieta son fundamentales. Porque yo, que estoy haciendo con vosotros este protocolo, y yo en el podcast me abro al 100%, me noto con con un vigor increíble. Claro. Es que es... Y ahí lo dejo. hasta ahí puedo leer. Pero, entonces, y luego también es ajustar expectativas. Es decir, si trabajas 60 horas por semana y estás cansado, Ya. no es por la testosterona, es por las 60 horas. Si claro. tú trabajas 60 horas por semana y llegas a casa y no tienes deseo, no es por la testosterona, es porque trabajas 60 horas. Claro. Y si cuando llegas a casa y no tienes deseo, te masturbas con el porno y no tienes deseo, no es por la testosterona, es por el porno. Entonces, a mí me parece, y tengo buena relación con gente que hace optimización hormonal, como en todo, hay gente muy buena y gente que me parece no tan buena, pero hay gente que dice, no, pues yo puedo ponerte el deseo a los 25 años. En primer lugar, el deseo de los 25 años te mete en problemas. Entonces, yo ahora vivo más tranquilo de lo que lo vivía a los 25, seguramente. Pero más allá de eso es, mi deseo es el que tiene que ser. O sea, yo no quiero tener un deseo sexual monstruoso. Quiero tener un deseo sexual que a mí me parezca normal. Y eso otra vez significa hacer ejercicio físico, descansar, tener una relación sana y tener intimidad física y psicológica y emocional con mi pareja. Es irreal trabajar 60 horas por semana, no ver a tu pareja, no pasar tiempo con ella, no preguntarle cómo está, no tocarla y tener deseo. Eso no existe. Entonces, si yo no la toco, no la veo, no la escucho, no la entiendo y me meto testosterona y llego a casa como si fuera un toro de Lidia, es la receta del desastre. ¿Sí o no? 100%. Entonces, eso es la cosa que no me gusta. Qué gráfico ha sido eso, ¿eh? Esa es la cosa que no me gusta. Le damos al gas. Le damos al gas, pero cuando llevas los neumáticos nuevos y el coche está calibrado y no sé qué, bien, entonces más gas, pero
Pero si... Pues el coche ya tiene 50 años. Pero cuando no pasas tiempo de calidad con tu pareja, cuando trabajas muchísimas horas, cuando no tenéis comunicación, no tenéis intimidad física, tener deseo, no sé si es una ventaja o un problema. Primero habrá que arreglar eso y luego, si a pesar de eso no tienes deseo, entonces me parece bien hablar del riesgo-beneficio de usar hormonas, pero antes hay que arreglarlo fácil, porque además aumentar el deseo de una pareja es algo relativamente fácil. Y hacer deporte, solo necesitas zapatillas y el suelo. O sea, no necesitas muchísimas cosas. Entonces, la cosa de la optimización está bien, y mi tesis doctoral es en testosterona. Es decir, no estoy hablando de algo que no sepas, algo que sé bien, y precisamente por eso trato pocos pacientes, porque la mayoría de personas... No quiero decir que usan la testosterona para no solucionar los otros problemas, pero desde luego funcionaría mejor si arregláramos todo esto que te digo y además testosterona que si solo te doy la testosterona. Qué bueno eso, doctor. En serio, ¿eh? Me parece... Pero esto, mira, hace mucho tiempo visité a un... Bueno, no le visité, pero es un amigo, una persona que aprecio mucho, que espero que me esté escuchando, que me decía, un tipo que trabaja... O sea, como un animal. Toda la semana fuera de casa y cuando volvía a su casa, pues estaba su mujer con su hija durmiendo en la cama y él cogía a la niña, la llevaba a la cuna y decía, cariño, intentaba tener sexo y además es un hombre muy masculino, un hombre muy guapo, muy simpático y la mujer no quería. Me decía, claro, es que no quiere. Tío, o sea, llegas de trabajar a las 3 de la mañana, coges a la niña, no va a funcionar. Necesitas tener intimidad con tu pareja. Intimidad no me refiero a... Necesitas tener intimidad, necesitas escucharla, necesitas preparar... esto no funciona. O sea, antes de jugar un partido de fútbol calientas, pues esto es lo mismo. Entonces, y él no lo entendía. Y ella me decía, pero... Dice, sí, él me encanta, pero, ostras, necesito un poquito de... Y esto es algo que dices... Cuando empiezas a salir con alguien, pues tus hormonas tiran de ti y tienes sexo todo el rato, bien, fantástico. Pero eso no vivimos así toda la vida. Entonces, esa segunda parte donde no vivimos así, hay una serie de cosas que son muy fáciles de hacer, que funcionan súper bien, ninguna de ellas tiene nada que ver con la testosterona, que harán que tu pareja tenga mucho deseo, que tengas un sexo fantástico y que si no haces y tomas testosterona, yo creo que no va a funcionar. ¿Y tú sabes esas cosas que se tienen que hacer? Sí, claro. O sea, sí, las sé porque me las han contado psicólogos que se dedican a esto, pero no es ciencia aeroespacial. De hecho, es muy fácil. Es tener... Básicamente, el resumen es tener intimidad. Hay parejas que pueden ser más físicas, ¿no? Que enseguida pasas de modo neutro, digamos, a modo sexual, pero muchas parejas necesitan el paso intermedio de la intimidad de... pasar rato juntos, que me escuches, que me toques, que... Saber qué has hecho, conocer lo que estás pensando. ¿Qué opinas de lo que ha sucedido esta mañana en las noticias? Un punto de anclaje, ¿no? Un anclaje. Yo, en esto, mi consejo, que no lo aprendí en la Facultad de Medicina, ni me lo dijo ningún psicólogo, me lo explicó un paciente, es... El primero, me lo explicaba el paciente, que también le tengo mucho cariño, el primero que llega a casa de los dos prepara la ducha. Y cuando llega el segundo nos duchamos juntos y nos contamos cómo nos ha ido el día. Y dices, ahorras agua. Sequía, ahorras agua. Tienes intimidad con la persona. Es agradable. Y desde luego estás 1000 veces más cerca del sexo que si primero te duchas tú y luego me ducho yo. Aunque no pase nada, ningún encuentro. Entonces, esto es algo que si lo haces cada día, te garantizo que vas a tener mucho más... Primero de todo, tu relación va a funcionar mucho mejor. Pero además vas a tener mucho más sexo y mucho más deseo y vas a estar mucho más conectado con tu pareja que si no haces nada de todo eso y te enchufas testosterona y andas por casa como si fueras Hulk. No va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, eso es un poco la cosa reduccionista de la optimización. ¿Cómo somos los tíos? Me enchufo. El resumen de este podcast. ¿Cómo somos los hombres? Recomiendo el segundo libro, un libro maravilloso. Yo siempre digo, este libro,
cuando mis hijos... la primera vez que mis hijos me pidan 20 euros para ir a tomar un helado con una amiga, le diré, primero te lees el libro y después te doy los 20 euros. Pues vaya padre, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Y pone el link porque es un libro fantástico. Se llama La evolución del deseo de David Buss, B-U-S-S, Universidad de Texas. Es un libro fantástico sobre cómo funcionan las parejas, el sexo. Es un libro muy interesante, un libro que realmente, vamos, mis hijos leerán llegado el momento. Edu, es un placer hablar contigo. Es un placer que hayas venido también en este entorno, como decíamos, este mes tan importante, mes de noviembre, Movember. Una oportunidad para poner el foco y los ojos en la salud masculina y en lo importante que es cuidarnos, que nos cuiden, saber lo que tenemos, expresar lo que sentimos y hacerlo de la manera que lo has hecho tú. ¿Tienes algo más que decir? Sí, hay un tema que igual es un tema menor, pero la gente de nuestra edad me lo preguntan, ¿qué le hago al niño? ¿Qué es lo de la circuncisión? Que es un tema... ¿Te lo has apuntado al principio de la charla? Y es un tema que hace un tiempo yo era completamente pro circuncisión. Por ejemplo, en Israel, los países árabes se circuncida por motivos religiosos, los americanos circuncidan por motivo cultural, no religioso, y eso se ha visto que tiene una serie de ventajas. Básicamente disminuye la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, incluso el VIH. Y eso parece bastante demostrado. Sin embargo, cuando circuncidas niños, existe una tasa pequeña, pero crítica, de efectos secundarios muy importantes. Y cuando circuncidas adultos, hay un porcentaje de hombres que pierden sensibilidad en el pene, incluso al punto de llegar a tener problemas de erección. Ostras. Y entonces es algo que, y lo digo porque en algunos podcasts, en algunos entornos he salido defendiendo la postectomía, la circuncisión, y ahora es algo que me genera más duda. Es algo, por ejemplo, mis hijos no están operados. Entonces, si pensara que es algo tan fantástico, claramente lo hubiera hecho. O sea, en un entorno de lo que todos conocemos como la fimosis, sí, que no sé si es el nombre... Sí, es el nombre técnico. Científico, técnico. O sea, se tiene que hacer, ¿no? Claro, cuando no hay otro remedio y la piel no baja, lo tienes que hacer. Pero en muchos sitios se hace como... En muchas culturas se hace por un motivo ritual, pero en algunas como prevención. Una de las cosas que ocurre, uno de los beneficios es que desaparece virtualmente el cáncer de pene. En las sociedades donde hay circuncisión no hay cáncer de pene, no existe. En España el cáncer de pene es muy poco común, pero si circuncidáramos a todos los hombres sería cero. Entonces, hay una serie de ventajas, pero hay una serie de inconvenientes. Entonces, típicamente nos centramos en, digamos, las ventajas importantes, ¿no? Disminución de transmisión de enfermedades, etcétera, que es cierto. Pero el problema es que la parte de impacto sobre esfera sexual no es menor. No es menor. Entonces, bueno, yo como en todo no creo tener la respuesta, pero hay que entender las dos partes. Digamos, tienes que ver las dos partes y tienes que ver el riesgo-beneficio de cualquier cosa. Una pregunta, Edu, que para cerrar el podcast. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te has dedicado a esto? Yo hice medicina sin vocación. Hice medicina porque, ¿te acuerdas cuando yo hice el COU-AB, científico-técnica y biosanitaria, sí, ¿no? Entonces me dan a elegir las carreras y me pongo a pensar por primera vez. Y digo, ostras, matemáticas y física no soy suficientemente listo, ingenierías no soy suficientemente listo, y entonces me quedé con las biosanitaria, ¿no? Y dije, no sé, medicina, pero sin ninguna... O sea, si hubiera hecho veterinaria sería igual de feliz, seguramente. Bueno, hago la carrera y tal. Entro en urología. Sí que en la carrera vi que me gustaba operar. Entro en urología, que es la mejor especialidad del mundo. Y el primer día de rotación en urología me dicen, ¿tú quieres ir a operar o quieres ir al dispensario, a la consulta de medicina sexual? Nadie en la historia de la urología ha elegido el dispensario de medicina sexual, excepto yo.
Y dije, esto tiene que ser interesante. Tenemos una consulta sobre sexo. Y me dijeron, sí, pero es un coñazo, tío, vete a operar, que a los cirujanos no nos gusta operar en general. Y fui a la consulta de urología, a la consulta de medicina sexual, y dije, yo quiero hacer esto. Y fue como... como que el propósito se juntó con la... Es la frase esa de que creo que es de Mark Twain, que dice, hay 2 días importantes en la vida, el día que naces y el día que sabes para qué has nacido. Pues yo ese día supe que quería hacer esto. Qué bueno. Y es algo que luego con el tiempo, en España, yo durante muchos años hacía trasplante y medicina sexual, que es una combinación no muy común. Y cuando estaba en España... ¿Trasplante? De riñón, lo hacemos los urólogos, que es la mejor especialidad del mundo. Y en España me decían, ¿y para qué haces medicina sexual? Y siempre he pensado que es como consigo ayudar a más gente. Porque me parece que ayudo en algo que es súper crítico para la mayoría de nosotros. Mucho más que el trasplante. Edu, gracias por venir hoy. Gracias a ti, Urián. Gracias también a Pierre Fabre Pharmacare por permitir esta charla. Gracias a todos los que habéis estado hasta aquí escuchando en este podcast tan interesante, tan importante para la salud masculina, para la salud de todos. Y tenemos otro podcast pendiente que es este deep dive dentro de la testosterona y algo que además tú, como decías, eres un experto con tu doctorado. Vamos a hacerlo en otro podcast. En cuanto digas. Cuando te llame, ¿no? A la orden. Cuando te llame. Gracias, Edu. Gracias. Ande.